Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, arquitecto Elkin, arquitecto Sebastián. Tengo 9 puntos y para que hagamos vía uno, pues, una pregunta y una respuesta para que no tenga que plantearse el tema. Lo primero, arquitecto Sebastián, y me disculpa, esa semana hicieron la pregunta también y me pareció que era incómoda, pero hoy también me siento como la necesidad de hacerla. Arquitecto, ¿usted dónde nació? ¿En qué universidad estudió? Y si en el diseño se tuvo en cuenta lo que se hizo, porque ese es un diseño importante, la administración de Alexandra Arias, por allá en el año 2010, 2011, se pagó y creo que hicieron 3 diseños, hicieron como un concurso y se escogió una opción, simplemente después no apareció el recurso y no se pudo llevar a cabo la obra. Quería saber de los temas primero que todo, gracias. Listo. Mi nombre es Sebastián Cifuentes Quintero, soy de Pereira, soy arquitecto de la Universidad Católica de Pereira. En este momento estoy culminando una especialización en arquitectura y urbanismo bioclimático, por ende se han implementado muchos de los criterios para poder llegar a un proyecto conciso y que realmente coincida con las condiciones del lugar, tanto social, climáticas, culturales. Con relación a los diseños que mencionan, pues no sé si parte de estos diseños es el video que está circulando, pero por lo que pude ver, o lo que he podido ver, son muy claras las necesidades del municipio como tal con relación a las dinámicas que se generan en el parque, ¿cierto? Entonces, me han mencionado de ciertos puntos importantes, no de todo, porque pues tampoco uno puede llegar a copiar y pegar los proyectos de ciertas personas, pero se han tenido en cuenta ciertas cosas y se han reinterpretado de otra manera. Arquitecto, gracias. La verdad que me disculpa la pregunta, pero pienso que vale la pena. Segundo, este proyecto, ¿con qué grupos o con qué comunidad se ha socializado antes de la reunión que hicimos a mediados de julio? O sea, ¿con qué grupos o qué sectores se socializó el diseño? Y yo quiero que aquí en el Consejo y ante la comunidad recordemos el bajo nivel de socialización que tuvo el PBOT en el año 2015. Yo pienso que si algo falló en ese PBOT fue la socialización. Y vale la pena recordar 2 temas puntuales que yo tengo muy claro porque fui concejal en esa época. Mi voto fue negativo, precisamente ese fue el lanzamiento más grande, el bajo nivel de socialización. Ejemplo, zona rosa. La zona rosa fue tan mal socializada que cuando llegó la zona rosa, allá donde está, la comunidad se vio sorprendida de que esa fuera su zona rosa. Y ha habido muchos inconvenientes porque no la esperaban, y pues con el tema del ruido y lo que se genera allá, la gente estaba muy incómoda con eso, pero pues se dio. Entonces, digámosle, es un punto negativo que tenemos que siempre tratar de corregir. El otro tema, y lo vimos aquí en el Consejo, fue con la zona relativa a prostitución. El PBOT inicialmente la tenía direccionada hacia el Hotel Los Dos Martindosa, luego alguien la modificó y la direccionó hacia la antigua salida Rondanillo, y aquí un concejal pues llevó la información allá y aquí se vino parte de la comunidad de ese sector, hizo el reclamo y se volteó otra vez y se volvió a mandar para donde está en este momento, que es por la zona del Hotel Los Dos. Y eso es parte de la socialización del macizo. Entonces yo quisiera saber cómo se ha socializado eso ante la comunidad. Lo digo también en nombre propio, como habitante de aquí de la periferia del parque. Solo me di cuenta del diseño el 14 o 15 de julio, que no fui invitado como vecino, sino como concejal. Listo. Con relación al tema de la socialización, pues realmente se empezó a hacer días anteriores de la reunión que tuvimos allí, donde se mostró parte de lo que podía ser la fase 2, ¿cierto? Donde se mostró como, listo, miremos a ver de qué manera podemos empezar a relacionar a las personas de la comunidad como tal con esta segunda fase. Ya con respecto a los otros temas, pues ahí sí creo que diría eso, sino, pues hay que lo cuesta como ejemplo, ¿cierto? Pero pues no tengo que decir. Pero perdón, no entendí entonces cómo fue la socialización. No, la socialización se empezó a dar de la fase 2 como tal, el día que tuvimos la reunión aquí mismo en la alcaldía, y se expuso el proyecto en general como, en sí. Incluso ese mismo día se les mencionó
de que posiblemente si iba a hacer otra socialización, ya por ejemplo con las opiniones, con las sugerencias que se realizaron. ¿Por qué? Porque ya la fase 1 ya se estaba presentando hacia ciertos entes como tal. Hay otro tema, y pues yo también entendí eso de su exposición, que la fuente de financiación no estaba definida. Y el concejal Julián Campillo nos dice que ya está con la gobernación, y así lo hemos entendido. Creo que ese día se habló así en el salón de alcaldes. La pregunta mía va: el proyecto se diseñó desde un valor de los 2.441 hacia abajo, o se hizo el diseño y yo llegué a 2.441 millones, porque es que a veces nos limitan con los presupuestos, ¿no? Y podría ser también una razón para que en el diseño queden por fuera algunas cosas. Pongo un ejemplo: cuando la remodelación, ¿cómo se llama? La remodelación o la vía La Unión San Luis, que la gobernadora un día dijo, tenemos 3.000 millones, y con 3.000 millones se trabajó, y se hizo hasta donde se alcanzó con 3.000 millones. Entonces, esa es la pregunta que yo haría ahora. No sé si el arquitecto del me puede responder, por favor. Buenas tardes, o sea, bueno, como todos sabemos acá, pues la tarea de los alcaldes cuando llegan a la administración es gestionar recursos, ¿sí? Y los recursos pues sabemos que son limitados, ¿no? Como que uno quisiera que el gobierno nacional, el departamental, no pues le pidiera 10.000, 20.000 millones de pesos y le dijeran listo, déjalos. No. Por eso precisamente el proyecto de estructurar en dos etapas, en dos fases, ¿cierto? Porque la capacidad de financiación que tenía inicialmente, de hecho, iba a ser menor. Inicialmente se había dicho que el municipio iba a hacer una cofinanciación, pero gracias a la gestión del señor alcalde, que estuvo muy pendiente, pues fue subiendo esa cifra y logramos llegar a los 2.400 millones de pesos, que no es una cifra para nada insignificante, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que el proyecto del parque es un proyecto costoso, todos lo sabemos, sea este diseño o cualquier otro, es una intervención muy importante para el municipio, pues se tuvo que estructurar en dos fases, que de una vez adelanto que los recursos para la segunda fase están asegurados por medio de regalías municipales, ¿sí? Quiere decir que no nos vamos a quedar a medias, simplemente estamos estructurando la segunda etapa del proyecto, como bien lo ha dicho el arquitecto Sebastián. Pero entonces, teniendo en cuenta que esa era la cifra que podía otorgar la gobernación del Valle, que es por medio de la Secretaría de Vivienda Departamental que se han conseguido estos recursos, que estamos ya en la etapa final de viabilización del proyecto, fase 3, como ya lo ha recalcado el arquitecto Sebastián, y esperamos próximamente firmar el convenio entre la gobernación y el municipio para iniciar la etapa precontractual para la licitación de obra de esta primera etapa. Por eso nos tocó estructurar el proyecto. Primera fase, 2.400 millones de pesos gestionados ante la gobernación del Valle, que esa fue la cifra que la gobernación del Valle se comprometió a gestionar en el municipio, y una segunda etapa que financiaremos con regalías municipales. Gracias, arquitecto. Entonces sí quedamos claros que, digamos, nos toca diseñar y trabajar con ese presupuesto. Me imagino que es una restricción del proyecto. Chévere cuando uno lo tiene abierto, pero sabemos las limitantes de recursos y eso es fundamental. Bueno, otro tema es si el arquitecto Sebastián nos puede regalar, por favor, el área del parque, esta primera etapa. Yo sé que no es una circunferencia, porque un huevito tiene su deformación, pero ¿cuál es el área y el diámetro de esa área? Son aproximadamente 3.000 metros cuadrados. ¿Y el diámetro más o el radio más? No. Quinto, el teatrino, pues ahorita el concejal Gustavo hizo la pregunta del área de la cubierta, pero yo le diría, ¿cuál es el área entonces del teatrino como tal y cuántas personas le caben sentadas a ese teatrino? Bueno, con relación al tema del teatrino, es un espacio que si bien tiene un área similar a la de la pileta que es existente. ¿Por qué? Porque es que es un espacio de
que no es para llenar eso o saturarlo como tal. Es un espacio para realizar actos ligeros, por decirlo así, en relación tanto a la casa consistorial como al parque principal en sí. Como le decía, el área de esta, que se lo mencioné ahorita al otro concejal, esa no la tengo pues, presente en ese momento. Pero como les decía, es un área similar y pues se ve la proporción del espacio en función de la geometría y de las materias que ya existen, como se evidenciaron en las imágenes anteriores. Pero nos puede usted luego nos manda Sí, esa señor. oportunidad importante. Yo no quisiera que nos vayamos a sorprender y sea una cosita de 10 personitas, ¿no? No sé, es lo que yo quiero como que, pero yo sé que ya les puede modificarse, ¿no? Que algunos han dicho, pero ojalá no sea una cosa muy pequeña. Porque las atletas que tenemos hoy en día, pues allá ya se pueden subir, no sé, 20 o 30 personas. ¿Sí? No sé entonces cómo ir a hacer acá. Sí, señor. Igual, el planteamiento que está en el espacio que hay en este momento es que hay que evaluar dos cosas. Primero, a un espacio le puede meter las personas que, digamos, suben el espacio normativamente, funcionalmente, cuál es el espacio ideal a los metros cuadrados por persona que deben de estar ahí. Que esa es la base de diseño. O sea, si uno se va a ver, uno puede saturar el espacio de la que está acá en este momento, 30, 40, incluso hasta 50 le puede caber. Pero ¿en qué condiciones? Bueno, yo estaba planteando una pregunta sobre el tema de lo que son de los puestos ambulantes que en los que vimos sobre la carrera 14 estamos preocupados de que los puestos de comida nos queden sobre el andén de la carrera 14, pero pues ya vemos que eso va para una segunda etapa, entonces desde el diseño podemos todavía participar. Una pregunta muy concreta, ¿cuántos árboles se van a retirar? Tengo que revisar nuevamente, les puedo compartir el dato. Gracias, Julián. ¿Cuál es con este diseño, cuál sería el tiempo estimado de vida de este parque, teniendo en cuenta el crecimiento económico, poblacional de nuestro municipio? O sea, no decir, este parque está contemplado para 10 años, para 50. ¿Hay algún estimativo al respecto? Esa proyección como tal no está, pero ¿qué es lo que uno puede evidenciar? Normalmente el espacio público este tipo de proyectos, uno normalmente es un enfoque de 70, 80 años por lo general, ¿cierto? Que es incluso el mantenimiento y el uso de este. Es muy preciso también aclarar, una obra dura de acuerdo al mantenimiento que la institución le realice y la supervisión como tal. Gracias. De este mismo tema, el piso que ustedes tienen contemplado, ¿cómo es? ¿Es una cerámica, una baldosa, es cemento? ¿Cuál es parecido? Bueno, como les mencionaba ahora, se están planteando unos pisos que son de acorde o son el resultado de un análisis que se hace en el sector o en el sitio. Se están proponiendo unos elementos cerámicos tipo adoquín, tanto loseta como adoquín en general, sí señor. Sí, básicamente esos son los elementos, incluso los elementos estampados. Importante que no nos va a pasar lo que nos pasa en ese momento, que cuando llueve es un peligro total y en esa parte sí es claro que hay que remodelar el piso. Sí, señor, incluso se propone tanto estos elementos de piso porque, como les mencionaba anteriormente, se trata de mitigar dos cosas. Primero, generar un albedo superior para evitar el sobrecalentamiento de las zonas. Por otro punto, la absorción o la capacidad de infiltrar parte de las aguas para evitar ese problema que se genera actualmente, tanto en encharcamientos, estancamientos, e incluso que tengan una superficie que sea antideslizante. Gracias, arquitecto. Cuando yo hice la publicación la semana pasada, aparecieron una serie de comentarios y la verdad hay muchos muy interesantes. Yo quiero traer a colación uno que nos hace Emilio Ríos, que para mí Emilio Ríos es una persona muy reconocida y tiene una página, un grupo muy grande. Él decía que si se puede mejorar el busto que hay en homenaje al doctor Ademiro Escobar Cardona, porque es un busto desmembrado, como dijo él, y la verdad que sí, yo decía, yo lo fui a mirar esta semana y yo decía, qué bueno que aprovecháramos para tener otro busto, otra estatua, así sea medio cuerpo entero, ¿por qué no? ¿Sí? Y no sé qué han pensado al respecto, si simplemente se va a mover el mismo elemento.
Como les mencionaba anteriormente, pues el tema de la disposición o posición del busto como tal, pues es un tema que puede entrar en consideración al momento de la ejecución de obras, ¿cierto? Ya si es ese busto o no es ese busto, pues es un tema que tiene que tomar la administración como tal la decisión. Gracias, director. Y por último, yo quiero leer rápidamente, de pronto no es para que haya respuestas, pero quiero leer una cantidad de inquietudes que he ido recogiendo de la comunidad, ¿sí? Solamente que queden aquí en la sesión y si ustedes lo tengan en cuenta, si pueden aplicar en esta fase 1 y si no para la fase 2, pero quiero leerlo porque la verdad es muy interesante y qué bueno escuchar la comunidad al respecto. Bueno, ahorita hablaron, creo que el bebedero de agua, de personas y de animalitos. Yo pienso que en este momento, con eso que vimos del recalentamiento global, qué bueno que podamos tener un sitio de eso. Yo a veces pienso que no es mucho, simplemente conectar ahí un dispositivo y tener acceso al agua para personas y animalitos. Segundo, alguien me decía, qué bueno que en el parque tuviéramos un ícono. Un ícono es algo que toda persona, sea propia o visitante, lo reconoce, lo empiezan a reconocer a nivel nacional e internacional, donde la gente quiera venirse a tomar una foto, ¿sí? Miremos el caso de Cali, en el Museo de la Tertulia, por ejemplo, la orilla del río, los gatos de Luis Tejada, el toro, ya colocaron un toro, en Rodanillo un balcón, un mirador que nos sube, a tomar una foto muy bonita. Entonces, no sé acá qué se puede hacer. Aquí hay un joven, de apellido Perea, y él siempre ha tenido una propuesta de una radiadora de mi pueblo. Entonces me decía, qué bueno que ahí tuviéramos ese homenaje a las radiadoras de nuestro pueblo y que era un sitio donde tomó la foto. O simplemente sea, yo amo lo mío. La gente lo reclama. Aunque ya está muy traqueado, ya todos lo tienen, pero yo, ¿por qué lo mío no lo puede tener? Y este es el momento en que de pronto podamos tener ahí lo mío en alguna parte, ¿sí? Y que la gente llegue la foto. Eso es como una recomendación ahí. Baño público, yo pues yo lo planteé en esa reunión, pero ya alguien dijo, no, es que también hay unos baños públicos, por eso yo pienso que no es necesario subir eso. El tema de la basura, yo sigo muy inquieto y lo comparto con otros vecinos. Es un tema que yo creo que hay que hacerle algo así como está manejando en este momento. Un parqueadero para bicicletas. Por ahí he visto parques donde prohíben bicicletas, entonces no sé si sea la política acá. Una zona infantil, uno habla con las madres, más que todo, que vienen con los niños al parque y dicen qué bueno que tuviéramos una zona infantil, pero que no sea la zona como opera hoy en día, que la quitan y la desmontan, sino de pronto en uno de los, ¿cómo llaman esos sectores que están como a un murito y que tienen, ¿cómo llaman esos? Jardineras. Jardineras. Entonces, un arquitecto me decía, podría ser una jardinera de esas, la bajáramos de nivel al piso y proteger los árboles con algún elemento, pero que el niño pueda entrar allá. Por eso también me decía, es increíble que tengamos un parque tan bonito, pero esté prohibido entrar a una jardinera de esas. Solo entran los perros y los locos. Pero qué rico que el niño entre. Entonces uno dice, vamos a, ¿cuántas jardineras hay? Son 6. Si pudiéramos empezar una jardinera y lo pudiéramos volver en una zona de niños, si sea con grama sintética, porque si la dejamos natural se vuelve un pantanero. Pero qué chévere que haya algo, que si yo quiero ir a abrazar un árbol, lo puedo hacer. Y yo quiero caminar descalzo ahí, lo puedo hacer. Pero es que a veces yo en ese tema me voy como al estadio. El estadio lo tenemos muy bonito, creo que tenemos el estadio más bonito del norte del Valle, pero se usa muy poco porque se cuida demasiado. Entonces yo también digo, tenemos esas jardineras y las llevamos al extremo de que no las podemos tocar, ¿sí? Entonces ese es como un tema que se ha hablado. Puntos de la ley, puntos de recarga con panel solar. Aquí viene todos los días mucha gente de afuera. Vienen a almorzar, vienen a trabajar, se recuestan en la banca a hacer la siesta prácticamente y necesitan recargar. Y no encontrar un punto de recarga, bueno, si no se puede hacer con panel solar, no se puede con energía. Pero qué bueno, lo saben. Y eso sí pienso que es muy costoso, bueno, tener un puntico de recarga. Pues, acá hay un tema que la gente me ha dicho, y yo creo que es difícil en este momento esto, ¿por qué no invertir este recurso en mejoramiento de vías? Hoy me dijo un profesor, mejoramiento de sedes escolares. Yo lo invito también en las colegios donde yo enseño, para que usted vea el estado actual de los salones o de las instituciones. Y bueno, la comunidad no tiene claro que hay un tema de recursos que van destinados a un sector, y este sector de gobernación que lo mandó para este espacio público.
pero pues lo comento acá porque es bueno que la gente sienta que por lo menos fue escuchada. Para mí hay unos sectores que debieron de haber sido convocados para la socialización de esta fase 1. Si no fueron convocados para esta fase, ojalá sean convocados para la fase 2. Yo hablo de estancarles, el Centro de Historia Training, la banda Santa Cecilia, el mismo Consejo Municipal que solo hasta hoy tocamos el tema, la plataforma de juventudes que se creó, las personas que están en condición de discapacidad, el adulto mayor, sector rural, comercio, las iglesias, el mismo Trasandina, la institución educativa, el sector turismo, las veedurías ciudadanas, las juntas de acción comunal, los organismos de socorro, la policía, los temas de seguridad, y yo decía hasta los técnicos de sonido. Si vamos a tener un teatrino, una mini concha ahí, porque si se va a hacer una presentación, ¿dónde vamos a conectar? ¿Cómo va a ser la acústica y el manejo del sonido? Yo no necesito temas que ya se hayan contemplado. Bueno, eso va a ir. Quiero agradecerle el espacio. Gracias, presidente.